Vamos a ir a comunicarnos con el entrevistado licenciado Fabián Márquez. Es licenciado en Diseño de Paisajes, director de la Comisión de Participación Social de la CUMAR. La CUMAR, recordamos que es autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, que tiene que ver con, por ejemplo, el saneamiento del Riachuelo, algo que se habló desde la vieja época de los 1000 días de María Julia Alzogaray, ¿se acuerdan? Yo lo vengo escuchando desde ahí. Sí, desde que prácticamente nacimos, casi, ¿no? Sí. Pero bueno, y además es un especialista en lo que tiene que ver urbanismo. Así que le damos la bienvenida, licenciado. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar en el programa. No, gracias a usted. Bueno, la verdad que el tema urbanismo es apasionante porque las ciudades avanzan y a veces no de la mejor manera, ¿no? No se planifican correctamente y se avanza sobre lugares que no habría que avanzar, pero bueno, un urbanista tiene como sin duda otra visión que nos puede compartir, es decir, de qué manera se puede consensuar para que esa ciudad avance armónicamente. La ciudad es el producto humano en donde se manifiesta mejor ciertas tensiones y disputas políticas ideológicas sobre el modelo del lugar que podemos habitar y que quienes terminan moviendo hacia dónde va la ciudad pueden expresar intereses para pocos o para muchos, intereses para comerciales o intereses más sociales. Entonces, cuando uno plantea el diagnóstico de cómo está una ciudad o hacia dónde puede ir, siempre tiene una connotación técnica, pero también trasuntada con un contexto ideológico del modelo de ciudad que podemos estar pretendiendo tener desde un marco de actualidad, contemporaneidad y que hoy más que nunca de sostenibilidad ambiental. ¿Cuál es el modelo a su entender ideal, teniendo en cuenta, bueno, los desafíos que vienen por delante, ¿no? Con un cambio climático, con la cantidad de población y también de vehículos que circulan? ¿Cuál sería el modelo ideal para una ciudad? El modelo ideal de la ciudad, en términos actuales, es en el que se produzca lo menos posible en términos de contaminación, que no solo es contaminación del aire, sino que es también contaminación acústica, contaminación visual, que las personas tengan que trasladarse poco para ir a trabajar, a estudiar o recrearse, que tengamos que usar la mínima cantidad de energía y sobre todo evitar el combustible fósil para empezar a sustituirlo por energías renovables, y esencialmente una ciudad tiene que ser lo más equitativa posible, no solo en oportunidades de vivienda, sino de espacios verdes, de acceder a esos recursos y que estén bien distribuidos en la ciudad. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más inequitativa de América Latina, a pesar de que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque los sectores que tienen mayor poder económico, contrastando con los sectores que tienen menos poder económico en la ciudad, es la ciudad más desigual de América Latina, pese a que es como que es una información que no circula. ¿En qué aspecto es tan desigual? En términos centrales socioeconómicos. Pensemos que en la ciudad de Buenos Aires se tiene un producto bruto que es de escala de ciudad del primer mundo. No hay ninguna ciudad de Argentina que pueda competir con el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires, que ronda los 5.000 millones de dólares, que es un presupuesto mayor de una ciudad como la de Madrid. Pero tiene 400.000 personas viviendo en barrios vulnerables o, como se lo conoce vulgarmente, Villa Miseria, en donde en muchos casos no tienen acceso a cloaca ni agua potable. Una ciudad que es tan rica, con algunos barrios, con un alto nivel de concentración de la economía, mientras tiene otros barrios que son las antípodas de eso. Ahora, ¿es un problema de administración? Sí. ¿Por qué surge esta situación? ¿De mala son administración? Estas cuestiones de decisión políticas gubernamentales de a dónde van los recursos. Digamos, evidentemente, las zonas que requieren ser urbanizadas requieren de recursos económicos para poder igualar oportunidades a esos sectores sociales, que además son sectores dinámicos de la economía, porque ahí vive mucha gente de la clase trabajadora. Ahora si uno gasta recursos en cosas que generalmente son en zona norte, porque hay mayor concentración de población y que muchas veces tiene que ver con mayor densidad electoral, está tomando decisiones a quien quiere privilegiar y a quien no. Muchas veces se dice,
no sé si con certeza o no, con acierto o no, que la ciudad de Buenos Aires también recibe de la provincia de Buenos Aires gran cantidad de población que a veces tiene que albergar a esa gente y también los recursos no son suficientes para poder solucionar un problema con la provincia lindera, ¿no? Bueno, la ciudad de Buenos Aires de lunes a viernes, los días hábiles, laborales, entran y salen cerca de 2 millones de personas. Uh-huh. Esas 2 millones de personas que vienen a trabajar, a estudiar, a comprar, le dejan un montón de recursos económicos a la ciudad, porque esa gente pasa más tiempo en la ciudad que en su casa, que es donde duerme, pero en la ciudad de Buenos Aires, aunque vive en el conurbano, compra para comer, compra para vestirse, o paga universidades privadas. Digamos, la ciudad de Buenos Aires, por ser capital y por tener una oferta tan grande de disponibilidad de cuestiones artísticas, culturales, educativas, económicas, es un gran polo de atracción de recursos económicos y por eso tiene ese presupuesto tan alto, o además es el lugar donde se radican las principales empresas de Argentina y que pagan impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Claro, hay también una emigración constante, ¿no?, de la provincia hacia la ciudad y a veces a otras provincias del país, y eso también supongo yo que en el momento de administrar debe generar un desequilibrio. La ciudad de Buenos Aires se está transformando en realidad en una ciudad que expulsa población. Digamos, la ciudad de Buenos Aires no aumenta su población desde la década del 50. Uh-huh. Nos mantenemos en un promedio de 3 millones de habitantes, pero va cambiando el habitante. Seguramente cuando tengamos el censo ahora en mayo nos va a dar mejor información, pero la proyección que se hace es que cerca del 40% de la gente que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Y gente que nació acá se va yendo porque la ciudad cada vez es más cara y hace más difícil, sobre todo, a los sectores que alquilan, por ejemplo, que los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires son absolutamente diferentes que el alquiler si cruzás la General Paz. Correcto. Esas son cuestiones que tienen que ver, que las regula el mercado, y para eso necesitamos un Estado fuerte, presente, y que a partir de los gobiernos locales pueda tratar de compensar ese factor del mercado para dar mejores oportunidades a los habitantes, porque no te conviene que la gente se vaya. Ahora, recién de tu usted, ciudad. Cuando comenzó la charla, dijo que requiere también cambios que permitan ser una ciudad más amigable con los ciudadanos, con los que residen, con los que habitan. Sí. Hace poco, bueno, la ciudad está intentando darle más espacios verdes. Por ejemplo, hay un proyecto en la zona del Cid Campeador, donde los vecinos se oponen de peatonalizar la avenida Honorio Porredón. Actualmente hubo un recurso de amparo y está parado esa obra. ¿Qué le parece? Sí. En realidad, el proyecto de Honorio Porredón es un proyecto que está lleno de errores. Digamos, si uno viera solo los títulos, no parecería inadecuado, pero cuando va a ver la intervención, una intervención de esas características, en donde a lo largo de cerca de 8 cuadras, se está decidiendo que dejen de circular autos como lugar principal y generar unos espacios verdes dudosos, porque vi el proyecto y la verdad que parecen más plazas secas rodeadas de algunos arbolitos con muchas mesas de ping-pong y canchitas, es que no hay un plan de tránsito, porque cuando vos haces esa acción, tenés que pensar todo el entorno. Y es esto lo que se está quejando la gente que vive ahí, uh-huh. Que están percibiendo que ese tránsito de una avenida muy característica, porque Honorio Pueyrredón tiene veredas muy anchas, un cantero central con arbolitos, y nunca tuvo demasiados problemas de tránsito, eso va a ir a las calles laterales, que son muy angostas, que es lo que está sucediendo ahora, porque está cortada ya Honorio Pueyrredón, porque la obra quedó parada, y se transformó en un caos, y en realidad es como si fuera una caricatura de lo que en realidad hay que hacer, porque las ciudades contemporáneas están tratando de apostar al transporte público de mejor calidad para que la gente se baje del auto y elija o el transporte público o la bicicleta, porque las ciudades no aguantan seguir poniendo autos particulares en calle, por el espacio que ocupan, por lo que contaminan y porque además ya no caben. Ahora, lo de Honorio Pueyrredón, que es de lo más variopinto a la cantidad de vecinas y vecinos que se oponen a esto, es porque lo viven como una agresión al espacio que habitan. Y ahí hay algo que es central en la ciudad contemporánea, que es desarrollar procesos participativos
entre las acciones que pueda hacer un gobierno y los equipos técnicos con la población que se supone que le intentás mejorar la vida. Porque no toda la gente piensa igual, porque la gente que tener marcos de participación para tomar decisiones en donde le vas a transformar el hábitat, y eso cambia toda la manera de vivir y no es un tema menor. Cambiando de tema, porque usted también integra la ACUMAR, que es la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, bueno, el viejo saneamiento, la idea de sanear el río o el riachuelo tiene décadas, muchísimas décadas, y lamentablemente sigue contaminado. ¿Cómo está ese tema? ¿Avanza o está estancado? El tema del riachuelo Matanza es haciendo todo bien. Son procesos lentos por la manera en que se debe sanear, pero el tema no es solo resolver el nivel de contaminación del agua, sino es recuperar las riberas, relocalizar a la gente que vive en viviendas precarias a nuevas urbanizaciones, generar más vegetación, conexión. Desde que se creó ACUMAR en el 2008, y habiendo cambiado varios gobiernos, porque depende del gobierno nacional, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, ACUMAR es un organismo tripartito y que lo dirige la Corte Suprema, se ha ido mejorando. Ya el riachuelo no tiene los olores antiguos, ya gran parte de las riberas del riachuelo son parques públicos que mucha gente va a disfrutarlo. Hay mucha gente que todavía tiene la imagen del antiguo riachuelo, y hay 3 obras centrales que para fines del 2023 aproximadamente van a dar un giro de campana, con todo que una ya se hizo, que es el traslado del mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas, porque todo lo que pasaba con la hacienda, las vacas que llegaban al mercado de Hacienda de Mataderos, era que salía sin tratamiento todos los desechos de esos animales al arroyo Sildañez, y del arroyo Sildañez llegaban al riachuelo. Ahora ese mercado se trasladó a Cañuelas con una planta de tratamiento y dejan de volcarse esos desechos cloacales de las vacas. El segundo es lo que se conoce como colector margen izquierdo, que es una gran obra de ingeniería hidráulica, que es la conexión cloacal de 4 millones de personas que hoy no tienen cloaca, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, que van a ir a tratarse a una planta en Dock Sud, y que va a ser de que muchas de esas conexiones clandestinas cloacales dejen de volcar al riachuelo. Hoy, el principal factor de contaminación del riachuelo es cerca de entre el 70 y 80% desechos cloacales humanos. Para el 2023, esos desechos cloacales van a dejar de estarse volcando y va a cambiar drásticamente la calidad del agua, y también para el 2023, quizás antes que esta obra, se va a terminar de construir el parque industrial del curtidor, porque en el riachuelo hay muchas industrias vinculadas a las curtiembres, y se van a concentrar en un solo lugar, en Lanús, donde todas esas industrias van a tener tratados sus efluentes para que vuelquen al riachuelo ya con el agua saneada, con esos efluentes saneados, y dejen de contaminar. Ahora, todo esto requirió de muchos años, muchísimos años de proyectos, de financiamiento. La obra del colector margen izquierdo empezó en el primer gobierno de Néstor Kirchner, antes que existiera ACUMAR. Por eso son procesos largos. El Támesis, que es casi emblemático con respecto al saneamiento de estos ríos, le llevó 60 años y todavía no terminaron. Correcto. Supongo que en todo este contexto, más allá de la ciudad de Buenos Aires, que hablamos ya con detenimiento, también tiene que ver, por ejemplo, la falta de cloaca, la falta de saneamiento del conurbano bonaerense. Creo que también hay mucha obra por hacer ahí, y hay poca planificación, ¿no? Porque parece que focalizamos la atención únicamente en Buenos Aires, que coincido con usted, que deja que desear algunos aspectos, pero dejamos de lado un lugar tan concurrido, tan habitado, donde a veces la gente vive carente de los servicios básicos. Bueno, esta obra del colector margen izquierdo conecta a 4 millones de personas, las cuales 3,5 millones son del conurbano. Son obras muy grandes que tardaron muchos años en planificarse, en financiarse, y que pasaron varios gobiernos, pero por eso requiere políticas de Estado, no políticas de gobierno, políticas de largo aliento. Tal cual. Porque llevan mucho tiempo y que son obras que no se pueden medir en tiempos electorales, porque son obras que el que la empezó no la va a estar inaugurando. Claramente es una apuesta
solidaria hacia el futuro, y estas grandes obras son las que necesitamos para mejorar la calidad de vida. En este caso, el Riachuelo Matanza, pero cualquier otra gran obra que se necesite en espacios urbanos. Licenciado, una última consulta. Hablando precisamente de planificar, me da la impresión, yo no soy un especialista, pero simplemente observador o por viajar por el país, que Argentina en un principio, cuando se fundaron las principales ciudades, incluso ciudades chicas también, había una planificación adecuada, donde cada cosa tenía un lugar y ocupaba el lugar correcto. Después, con el tiempo, se fue construyendo como se podía, la planificación se perdió y terminamos con una situación totalmente irregular. No sé si usted coincide. No hablo de una ciudad en específica, sino hablo de gran parte del país. Sí, sí. Bueno, lo que ha hecho que en las grandes ciudades argentinas, donde más se nota, haya habido un déficit de planificación, fue centralmente por las largas y sucesivas golpes de Estado y dictaduras que tuvimos, que fueron las que rompieron gran parte de eso. Ahora, desde el 83, venimos con un proceso democrático inédito, pero antes del 83, todos los procesos de golpes militares y dictaduras generaron una secuela que, más allá de lo que significaron años de autoritarismo y de violencia, generaron mucho deterioro en ordenar las ciudades. ¿Por qué? Porque esos sectores autoritarios, lo primero que vieron fue hacer grandes negocios con la obra pública. Digamos, la ciudad de Buenos Aires, la que tenemos acá, es la más manifiesta, cuando hicieron demolieron un montón de ciudad para construir autopistas o favorecer cierto tipo de negocios que no pudieron terminar de hacerlos porque se tuvieron que ir antes. Pero algo que rompió la tradición de la planificación original y que no se pudo ir actualizando como se debiera y que dejó secuelas en términos económicos, en términos de planificación que se ve en las ciudades, en Rosario, en el Gran Mendoza, en el Gran Córdoba, Tucumán, La Plata, es centralmente por la ruptura del orden democrático y de seguir los procesos electorales que, aunque gobernara quien gobernara, te da una secuencia de equipos técnicos que se fueron desarmando y se fueron perdiendo cuando venían los golpes militares. Supongo que también la pobreza, la falta de educación, de trabajo fundamentalmente, genera también que en torno a las grandes urbes se generen barrios carenciados porque la gente vive como puede. Eso también es una deuda pendiente, ¿no? Y ahí hay una cuestión de escala nacional. Digamos que Argentina es uno de los países donde más gente vive en sus ciudades. Pensemos que en los estados europeos, que son países que en poco territorio vive mucha gente, tienen más o menos un 70% de su población viviendo en ciudades. En Argentina, con la extensión de territorio que tenemos, el 94% de la población vive en ciudades. En el campo no vive nadie. Claro. Hemos generado una matriz económica en la cual prácticamente toda la gente que vive en este país vive en ciudades porque no tiene oportunidades en los espacios rurales. Correcto. Y eso es tremendo, es tremendo. Requiere de una continuidad, una política sostenida que genere un modelo de desarrollo económico que permita a la gente tener oportunidades en el interior. Correcto. Licenciado, le agradecemos este contacto, bueno, y seguramente en una nueva oportunidad nos vamos a volver a comunicar. Gracias. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto estar en el programa. Del mismo modo, gracias. Licenciado Fabio Márquez, especialista, licenciado en diseño de paisajes, y hemos tenido un espectro, hemos tocado varios temas que tienen que ver con la vida en las ciudades y también con la organización de la misma.